Creo que el contexto está dado en el transcurso de esta mañana. Paula, Andrea y Juan, desde que hicieron la pregunta, contaron la situación, la sala plena de la Corte Constitucional, el empate en la votación, la convocatoria a los conjueces, que no son más que magistrados invitados o definidos para dirimir cuando se presentan estos empates y cuando los titulares, llamémoslos así, no logran tomar una decisión. Está ya aquí con nosotros Daisy Álvarez. Daisy es la directora ejecutiva de la Red Provida. Daisy, bienvenida a Teleantioquia y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos, por permitirnos ser la voz de las personas que defendemos la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, y yo feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenida siempre, y desde la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, Ana María Portilla. Ana María, gracias por aceptar esta invitación a conversar un ratico. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarnos. Gracias. Daisy, señor, ¿qué decirle a los magistrados de la Corte Constitucional y específicamente a los conjueces que decidirán? Bueno, mientras recuerden que el magistrado Juan Carlos Henao, el conjuez tendrá que resolver porque grupos religiosos han dicho, usted ya se había referido al caso positivamente en los medios de comunicación, usted debe declararse inhabilitado para participar en esta decisión. Pero si usted tiene un minuto para ofrecer sus argumentos a los magistrados de la Corte, ¿qué les diría en un minuto? Bueno, les diría que es muy importante que elijan y elijan muy bien, que es importante que sepan qué mensaje le estamos dando a las nuevas generaciones. Recordemos que si se avala, que se despenalice totalmente el aborto, le estamos mandando un mensaje a las personas de que ante cualquier dificultad que tenga, simplemente la puedo solucionar por la vía fácil, ¿cierto? Cuando tenemos un embarazo inesperado, la solución no es el aborto. Una mujer con un embarazo inesperado necesita apoyo, no simplemente deshacerse de su hijo. Necesitamos que los conjueces miren muy bien cuál va a ser la decisión que van a tomar y que recordemos que estamos asesinando colombianos en el vientre de sus propias madres. 7:17, muy ajustada el tiempo, la vocera de Provida, gracias por eso. Ana María Portilla, la contactamos nuevamente, usted es de 14 por Colombia, y le voy a trasladar la misma pregunta que le hacíamos a Daisy. Si usted tuviera un minuto para dirigirse a los magistrados de la Corte Constitucional, ¿qué les diría? Vale. Bueno, yo creo que es muy importante que sepan que la decisión que está tomando toma en cuenta los derechos de las mujeres, y es importante escuchar los derechos de todas las mujeres. El aborto legal garantiza que todas las maternidades sean deseadas, eso es muy, muy importante, y también garantiza que 70 mujeres que mueren al año por abortos mal practicados no mueran nunca más por un aborto mal practicado, que los abortos sean seguros. Eso es muy, muy importante. El aborto legal también garantiza que las mujeres no sean perseguidas por decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, les haría llamado a que veamos casos como en Argentina, que hace un año se legalizó el aborto y no ha habido una sola muerte por abortos clandestinos desde la legalización del aborto. Y en la mayoría de los, y en todos los países en donde el aborto legal desde el aborto legal, el aborto es seguro. Entonces, un llamado a que escuchen las voces de las mujeres y por nuestros derechos. Daisy, ustedes, en cuanto a las 3 causales que están determinadas en Colombia para la práctica del aborto, ¿cuál es la posición que tienen? Y eso, ¿de qué manera se relacionaría con esta nueva determinación en la cual está abocada la Corte Constitucional? Bueno, me encanta tu pregunta, porque nosotros ni siquiera apoyamos el aborto en las 3 causales, ni violación, ni malformación del feto, ni peligro de la madre, porque ante esas 3 causales hay solución, siempre hay una solución. Una mujer que está embarazada ante violación tiene la posibilidad de dar su hijo en adopción, tiene la posibilidad de quedarse con su hijo, y nosotros la apoyamos a hacer el proceso de duelo de su violación y la aceptación de su embarazo y de su maternidad. Ante el tema de malformación, seamos directos, o sea, hoy hay demasiados adelantos tecnológicos y hay muchísimas enfermedades que incluso se pueden prevenir o curar dentro del vientre de las madres con cirugías intrauterinas. Entonces, realmente son muy pocas las enfermedades que son incompatibles con la vida de las mujeres, y ante el tema de peligro de la madre, lastimosamente nos encontramos
con que hay una brecha gigante donde hoy las mujeres que se sientan afectadas mentalmente pueden acceder fácil y sencillamente a un aborto. Y hoy, ¿qué es una afectación mental? Es estrés. No quiero, se me interpone ante mi carrera, la situación económica, y considero que todas las mujeres que hemos pasado por una maternidad tenemos un nivel de estrés. Pero todas las situaciones son pasajeras y se pueden solucionar. Entonces, ante las 3 causales, nosotros siempre vamos a ofrecer una solución hacia esas mujeres, y ya llevamos más de 500 bebés salvados del aborto de diferentes mujeres que han pasado por esas 3 causales. Y hoy son mujeres felices, asumiendo su maternidad de mano de instituciones como la Red Provida Latam. Continuamos con nuestro debate acerca de la decisión que tendrá que tomar la Corte Constitucional frente a la despenalización del aborto. Regresamos con Ana María Portilla. Les comentábamos que ella hace parte de 14 por Colombia. Primero quiero, Ana María, que nos cuente por qué ese nombre, porque tiene que ver precisamente de manera directa con este asunto del aborto, y también su posición frente a esas 3 causales cuya percepción ya nos la expresó Daisy. Cuéntenos, Ana María. Vale, bueno, nosotros somos 14 por Colombia porque buscamos la despenalización del aborto mínimo hasta la semana 14, como el mínimo. ¿Por qué la semana 14? Porque usualmente es un tiempo justo, es un tiempo en el que la mayoría de las mujeres se dan cuenta de que están en embarazo, también porque es el momento también donde es más sencillo hacerlo con medicamentos, pero esa es la semana mínima que es la que estamos pidiendo desde 14 por Colombia. Y desde las 3 causales, bueno, en la última encuesta que se hizo, la mayoría de las personas no saben en Colombia que el aborto es legal bajo 3 causales, que son por violación, por que se sepa que el feto no va a nacer vivo, y por que amenace la salud de la mujer física o mental, o la salud del feto. Entonces, es muy importante que las personas sepan que igual si la decisión hoy no se despenaliza por completo el aborto, pues esas 3 causales van a seguir allí, y es muy importante que las personas puedan seguir accediendo a abortos seguros. Entonces, lo que nosotras sabemos con las 3 causales es que no son suficientes, porque hay muchos casos que se escapan y porque las mujeres no deben seguir siendo perseguidas por tomar decisiones sobre sus cuerpos. Entonces, es muy importante saber que aunque están las 3 causales, no son suficientes, y por eso pedimos que corte aborto sí en el aborto, en la decisión de hoy. Bueno, aquí el tema ya está planteado. Ella habla de las 14 semanas, que el grupo precisamente llama así, que son 14 semanas para que de una manera libre, ellas plantean que de una manera libre cualquier mujer en Colombia pueda tomar esa opción. Ustedes han sido muy claros, ninguna de las 3 causales que están en la ley, que es cuando existe peligro para la salud física, malformación o caso de acceso carnal violento, que se pueda tomar como una forma legal. La despenalización es lo que estamos hablando ahora. Una mujer va a la cárcel en Colombia si se encuentra culpable de este delito. Usted mostró su posición, le dicen a los magistrados, no, ni siquiera estas 3. Pero hay soportes que dicen que muchas mujeres mueren en Colombia cuando tratan de una manera ilegal hacer un aborto. ¿Han pensado en eso también? También se muere mucha gente porque fueron violentas, porque fueron violadas, y porque definitivamente ustedes dicen, no nos interesa ninguna, ni siquiera esa. Bueno, excelente pregunta. En el tema de que nosotros queramos que las mujeres vayan a la cárcel porque abortan, no hay nada más de lejano de la realidad. De hecho, nosotros nos dedicamos a hacer sanación de todas las consecuencias del aborto. Acogemos a los hombres y mujeres que han pasado por el aborto provocado o involuntario a que sanen. Entonces los acogemos, no queremos que vayan a la cárcel tampoco. Pero ¿qué sucede? Que si se despenaliza totalmente el aborto, entonces hoy podríamos hablar de que en la actualidad, como está el aborto en nuestro país, se están muriendo solo en Colombia alrededor de 50.000 colombianos por causa del aborto. Les voy a poner un contexto. El Atanasio Girardot, casi lleno.
de niños abortados hoy en Colombia, y es una cifra que incluso han dado las mismas instituciones que promueven el aborto. Eso es una cifra escandalosa. Entonces imagínense qué sucedería si realmente se llega a despenalizar totalmente el aborto, cuando la mayoría de esos abortos, el 89% de los abortos que se dan en Colombia, van bajo la causa de afectación mental, ni siquiera bajo las 3 causales como tal. ¿Sí? Entonces miren la situación en la que estamos hoy en nuestro país, es gravísimo. 50.000 colombianos mueren a causa del aborto en nuestro país. Daisy, hay un asunto muy puntual que debe resolverse hoy antes de la discusión, y es saber si el conjuez Juan Carlos Henao puede o no participar. Ha sido recusado por organizaciones cristianas porque previamente tiene conceptos a propósito de lo que tiene que analizar y decidir. Ustedes, en Provida, ¿usted cree que el conjuez Juan Carlos Henao debe participar o no debe participar? Pues la idea es que sea una persona imparcial en el tema, y él ya ha dado su aval frente al tema de apoyar el aborto. Pues si no, ¿cuál sería el objetivo de que llegue una persona a desempatar un empate de votación? ¿Sí? Entonces yo consideraría que también se debería declarar inhábil para poder votar. Ana María, ¿el conjuez Juan Carlos Henao se debe retirar, no debe participar de esta discusión o debe hacerlo? Bueno, de lo que se habla del conjuez es de entrevistas que ha dado años atrás, y en entrevistas de años atrás, y yo creo que es bastante imposible pedir que alguno de los conjueces sea imparcial y que no tenga una idea hasta que llegue a votar. En ese caso ninguno de los conjueces podría participar, así que debe participar. Estamos esperando su participación, ya hemos esperado mucho tiempo por esta decisión, lo que pasó el 20 de enero con Linares. Entonces todos los conjueces allí tienen ideas, y por lo mismo pues van a votar, así que no se debe declarar inhabilitado. Bueno, Daisy, frente a lo que usted nos mencionaba del porcentaje mínimo de mujeres que mueren en estos casos, hay unas cifras, y es que no se debe mirar solamente por las muertes, sino también por las afectaciones de mujeres que acuden a realizarse un aborto bajo prácticas pues que no son las adecuadas y seguras en ese tipo de casos. Y hemos visto que la legislación también se ha quedado corta. No es el momento para no mirarlo desde la legislación, porque básicamente son muy pocas las judicializaciones que se han hecho. Mientras tanto, las cifras de los abortos que se siguen practicando pues son bastante altas. Bueno, frente al tema de las mujeres que mueren en los abortos clandestinos, porque no está legalizado el aborto totalmente, o en fin, pues yo creo que esas cifras son muy infladas. ¿Por qué? Porque hoy una mujer puede acceder fácilmente al aborto, o sea, no hay barreras para acceder a un aborto con asepsia en clínicas que son especialistas en esto. O sea, realmente tú vas y dices, no quiero tener este bebé, estoy estresada por X o Y situación, y al otro día a las 7 de la mañana accedes a una clínica. Si es tan fácil, Daisy, yo creo que estamos exagerando un poquito. O sea, cuando dices que una mujer está en embarazo y dice, es que estoy estresado, voy a abortar, eso no es tan fácil. O sea, eso hay que ser claro con la teleaudiencia, y me excusa, Daisy, porque yo soy abogado, sé los procesos, sé también las clínicas que son responsables, las IPS tienen unos comités de ética, eso va a un comité de ética, tienen que explicar las razones, tienen que llevar los acompañamientos, tiene que estar soportado ese estrés, porque no es decir, no, estoy estresado, voy a abortar. Si tú lo pones así tan fácil, tiene que estar soportado el televidente estrés. decir, ay, mira, hay que tener concreto tiene que estar soportado el estrés, claro. Y tienes toda la razón, pero es tan sencillo como que tú vas a una cita con un psicólogo y el psicólogo te da una carta donde avala que tienes estrés. Y te lo digo por los 6 años de experiencia que tengo recibiendo mujeres que se han practicado abortos no clandestinos, sino legales. Por eso a mí misma me asombra la facilidad en que las mujeres pueden acceder a los abortos, porque yo digo, o sea, ni siquiera cuando tú dices que vas violada, ni siquiera te tienen que hacer un examen para que de verdad corroboren que te violaron, o un proceso en fiscalía, como debería ser la ley, como tú lo dices. No, estoy estresada, simplemente no quiero tenerlo, me echaron del trabajo, tengo una situación difícil, el papá del bebé me dejó. Miren, es la primera causal de aborto hoy, el abandono del padre del bebé, que esa mujer se siente vulnerable. El segundo, la situación económica complicada. Son situaciones que se pueden manejar y se pueden solucionar. Y el tercero, los juzgamientos sociales. Las mujeres acuden a abortos porque ¿qué van a decir de mí? Porque hoy la maternidad es un fracaso para la mujer, porque otro hijo de otro hombre, ¿sí? Cuando todas esas situaciones se le pueden ayudar a la mujer a poderlas afrontar.
Ahorita nos decía la compañera de 14 por Colombia que la maternidad debe ser deseada o no será. Qué pena, pero es que la maternidad se piensa cuando tú decides tener una vida sexual activa, no simplemente cuando ya eres mamá y a los 8 meses de gestación puedes acceder a un aborto, porque hoy en Colombia se hacen abortos hasta los 8 meses. Ana María, ¿qué decir al respecto? También está ahí el asunto de los derechos sexuales de la mujer, la decisión sobre su propio cuerpo, en el cual ustedes han sido muy enfáticas. ¿Qué decir en este sentido? Bueno, lo que podríamos decir respecto al aborto y sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer es que la maternidad no puede ser un castigo frente a las decisiones, no podemos castigar con la maternidad. Y debemos hablar también que las mujeres, mucho de la penalización, el castigo frente al aborto es el controlar los cuerpos y los deseos de las mujeres, que es lo que se quiere hacer durante mucho tiempo. Las mujeres tienen todo el derecho al placer y al disfrute, es un derecho, y no podemos ser condenadas ni castigadas por ejercer nuestros derechos. También referente a las maternidades deben ser deseadas, las mujeres debemos tener y llevar a término un embarazo si el deseo de las mujeres está allí por cumplirlo. De otro modo, no obligar a un embarazo es una tortura. No podemos seguir torturando mujeres. Y también hay que pensar en todas las mujeres, los embarazos, los abortos no se van a acabar porque el aborto se deje de ser legal, simplemente más mujeres van a morir en abortos clandestinos. Entonces el aborto legal salva vidas de mujeres que puedan acceder a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. Ana María Portillo es vocera de la campaña 14 por Colombia, ya está en Chicago en este momento, nos dicen que es radicada en Colombia, pero para efectos de esta conversación la tomamos en los Estados Unidos. Ana María, gracias por acompañarnos. De ahí se estaba levantando la mano. Sí. Comentario final para cerrar, un apunte que supongo tiene que ver con lo que Ana María estaba diciendo. Sí, señor, me parece muy importante que entendamos que las mujeres cuando asumen esta maternidad y se les acompaña, es una maternidad deseada y plena. Es muy importante que sepamos eso. A ninguna mujer se le obliga a ser mamá. O sea, no se le puede poner un revólver a una mujer en la cabeza para que sea mamá. ¿Qué hace la Red Provida, la TAM y muchas instituciones Provida? Acompañan a esa mujer a que vea las diferentes opciones frente a asumir esa maternidad. Y las acompañamos integralmente hasta 2 años incluso después de haber nacido su bebé. Ahí es donde la mujer decide ser mamá y asumir esa maternidad. Y lo segundo, no existe el derecho a matar. No existe el derecho al aborto, existe el derecho a vivir y eso es muy importante porque el derecho al aborto no existe. Y es muy importante que tengamos cosas claras. La vida debe defenderse desde la concepción y hasta la muerte natural. Por lo tanto, tú ya eres mamá desde el momento de la concepción, ¿sí? Y siempre lo vas a hacer. Y que la comunidad Provida siempre vamos a defender la dignidad del ser humano desde la concepción y hasta la muerte natural. Y apoyamos a todas las mujeres y hombres que han pasado por el aborto para que puedan convertirse en activistas Provida y sanar las heridas de este drama. Daisy Álvarez, la directora ejecutiva de la Red Provida. Gracias, Daisy, por acompañarnos. Feliz día para ambas. Y queríamos compartir este escenario, este momento de forma tranquila, con exhibición de argumentos, de visiones de este asunto central.